La comunicación que se establece entre dos o más personas, pues básicamente los tipos de comunicación, comunicación verbal, comunicación no verbal, ambos tipos. La comunicación se complementa en elaboración, en transmisiones de mensajes y se transmite de forma correcta. El mensaje podría ser exitoso, cualquier error puede suceder lo contrario. Para dar cabida a la comunicación verbal es preciso realizar eh, un acto de que habla manejar un lenguaje formado por palabras que se sujeten al carácter regio o que se comparte aceptar utilizado en un grupo de personas o comunidad lingüística. Para establecer la comunicación verbal es un preciso que cada sujeto cuando se cierra requisitos y virtudes que permiten por una parte articular el sonido o por otra agradecer su significado. La comunicación verbal. La comunicación verbal es el acto del habla, que transmitiendo datos y recibiendo respuestas es preciso que se den una serie de factores. Se requiere la existencia del lenguaje y se preguntarán qué es el lenguaje. El lenguaje es un conjunto de signos y sistemas que permiten estructurar un mensaje. Una comunidad lingüística es un grupo de personas que hablan la misma lengua. Es decir, si yo hablo español, la persona a la que le estoy hablando también debe saber español y viceversa. Las palabras son signos que para designar objetos, personas, sentimientos e ideas emplea una comunidad lingüística, que fue la que les mencioné hace un momento. Muchas gracias. La comunicación no verbal. Características de la comunicación no verbal. En algunos casos la interpretación de la comunicación no verbal es fácil de encontrar, pero en otros no es tan rápido. Hablar y a la vez apoyarse del lenguaje no verbal es una gran ventaja, ya que podemos utilizar lo que son los tonos, movimientos y gestos en generales que nos ayudan a sustentar lo que tratamos de decir. Normas de la comunicación no verbal. Según Benderbe en 2007 se conoce como conducta de la comunicación no verbal a las acciones corporales y cualidades vocales que complementan los mensajes verbales. Requisitos de la comunicación no verbal. Complementos de los mensajes verbales. Sustitución de acciones por palabras. Contradicciones de mensajes verbales. Tipo de código no verbal es el comportamiento espacial, el contacto corporal, la distancia interpersonal, la orientación, la postura, los ademanes, la mímica del rostro, el comportamiento visual, los aspectos no verbales del habla. Tipos de códigos no verbales. Existen también códigos para distintas expresiones de la comunicación no verbal. El contacto corporal a través del contacto físico como el uso de las manos, de los brazos o otras partes del cuerpo para abrazar, besar y acariciar. Comportamiento espacial. El espacio en aspecto de la comunicación verbal incluye las estructuras permanentes. Distancia interpersonal, que una persona guarda distancia a otra. Orientación, ángulo con el que el cuerpo está dirigido a los demás. La postura adquiere significado a partir de la posición y el movimiento corporal. Los ademanes son los movimientos de las manos, los brazos y los dedos, ya sea de manera individual o combinada de un mensaje no verbal. Mímica del rostro es un elemento imprescindible en la comunicación no verbal. Comportamiento visual, forma en la que las personas se observan entre sí al momento de establecer comunicación. Aspectos no verbales del habla. Tiene una gran variedad de factores que influyen al momento de elaborar y transmitir un mensaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el acto que comunica al emisor con el receptor, en otras palabras, el hablante con el oyente. El mismo se caracteriza en tres actos: actos locutivos, actos ilocutivos y actos perlocutivos. Actos locutivos es el acto que manifiesta el decir o el pronunciar el mensaje que se le quiere transmitir a el oyente. Actos ilocutivos es el propósito del mensaje que le transmite el emisor hacia el receptor. Actos perlocutivos es el nivel de compromiso que se le transmite al oyente, el nivel de convencimiento
más decir, el nivel de convencimiento que causó el mensaje del hablante hacia el oyente. Gracias.